tiene desde los años 50, la existencia de grupos armados, particularmente las FARC en los años 50. En esos 60 años ha habido pues, muchos altibajos, principalmente la aparición de narcotráfico en Colombia y la vinculación de FARC al tema de cultivos de coca. Estamos en un momento en el país en el cual muy pronto tendremos un acuerdo que ponga fin a ese conflicto, un acuerdo con las FARC, muy probable. Cuando hay un acuerdo de paz en otras latitudes, en otros países, se ha hecho un examen de qué pasa después de que hay acuerdos de paz. Si hay una adecuada construcción de lo que es la paz, el país crece más de lo que ha crecido. Entonces, puede crecer entre 1 y 1,5% más del PIB frente al crecimiento normal en los 5 años siguientes a un acuerdo de paz. Eso ha pasado en Sri Lanka, en Filipinas, en países de África que tienen sus acuerdos. Pero los acuerdos de paz también pueden fracasar. Y pueden fracasar por 3 eventos que pueden ocurrir. Uno es porque aumenta la violencia después de la firma de la paz. O sea, que la paz no trae mayor seguridad, sino que trae un mayor aumento de violencia. Lo segundo, eso pasó en Salvador. En Salvador se firmó la paz y la violencia aumentó. Otra razón por la cual pueden fracasar acuerdos de paz es porque sube la ilegalidad, aumenta la ilegalidad. Eso pasó en Afganistán, cuando Estados Unidos invadió Afganistán con la OTAN, pudieron derrotar al régimen talibán y a toda la organización del régimen talibán. Había tal vez 200.000 soldados de Estados Unidos y 200.000 de la OTAN, de Alemania y de Inglaterra, y apenas se derrotó el régimen talibán, se multiplicó por 10 el cultivo de amapola que había en Afganistán. O sea, el efecto de haber terminado una amenaza no significó que se redujera la ilegalidad, sino que aumentaba la ilegalidad con el crecimiento del cultivo de amapola. Y el otro problema que pueden tener acuerdos de paz es que al cabo de 1 o 2 años se vuelvan irrelevantes. O sea, se firma la paz y no pasa nada. No pasa nada. Nadie tiene, digamos, un cambio en la vida, ni hay una situación diferente. Eso es lo primero que tiene que hacer el gobierno y que tiene como responsabilidad el Ministerio de Justicia, buscar evitar que esos 3 fenómenos ocurran. Si hay un acuerdo de paz, pues va a haber una buena parte de estos 120 municipios en los cuales van a dejar de estar las FARC porque se van a concentrar en los municipios mientras se hace el proceso de desarrollo, y en esos municipios puede haber un aumento de violencia. Lo vimos entre ayer y antier en distintas zonas particularmente del norte del país, que grupos de narcotráfico que se llaman Clan Úsuga o Cabeños o tienen nombres distintos, empezaron a expresar de manera violenta amenazas a la población y mostraban, digamos, una capacidad de intimidar a la población sobre esa base. Eso hay que evitar. O sea, si desaparecen las FARC, pues muy bien, pero que ese espacio no lo tomen otros grupos con otras siglas o con otros nombres. Pero también hay que hacer un plan de estabilización en muchos de esos municipios. ¿De estabilización en qué sentido? Que haya un cambio en la vida de estas personas. Entonces, este ministerio tiene lo que llamamos una estrategia de respuesta rápida, que es un conjunto de más o menos 1.300 proyectos, pueden llegar en algunos casos a 300 municipios,
y que están algunos ya en operación y en acción en esos sitios. ¿Qué tipo de actividades se están haciendo? Todo el tema de guerra en Colombia ha sido muy dramático y hay 200 municipios que tienen alta incidencia de minas antipersonales, un proceso de mina. Ese es un proceso muy complejo, muy cuidadoso y muy peligroso, muy costoso. Es de sacarlo bien. Las minas que hay en Colombia son minas todas puestas por el país. O sea, no hay minas militares ni minas industriales, pues Colombia firmó hace 15 años una convención para la erradicación de minas y el ejército levantó todas las minas que tenía puestas, digamos, de carácter militar. Esa es una política. Otra es atención a víctimas. En municipios donde han estado las FARC, la prioridad es que haya una reparación muy completa de las víctimas de los campos. Aproximadamente 50.000 personas van a ser reparadas, o sea, van a iniciarse en el proceso de reparación administrativa, reconocidas como víctimas en ese proceso. También hay un programa que estamos planeando para el segundo semestre, para el 10 de julio, de mejoramiento de vías rurales con juntas comunales, o sea, contratos con la comunidad para que haya un mejoramiento de vías rurales, más o menos 3.000 kilómetros de vías, mejoramiento de construcción en 70 municipios. Otro es un programa de mejoramiento de las posibilidades de crédito rural. O sea, si no hay, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero si la gente no puede sembrar y no puede tener crédito para sembrar, pues los campesinos no pueden mejorar su calidad de vida. Y hay unas grandes dificultades de crédito que se están removiendo. Y en este momento, pues tenemos con entidades privadas y con el Banco de Agua Estatal una política para llegar a más o menos 500.000 productores en más o menos 300 municipios, los más afectados históricamente por el conflicto. Eso es el plan de respuesta rápida. Hay más políticas, pero no quiero comprarles todo. Y el otro tema es el tema de justicia, que tiene que ver con las partes no beneficiarias, que no tiene que ver con nuestra actividad. Nuestra actividad está orientada fundamentalmente no a tener a las partes no beneficiarias, sino a los campesinos, particularmente a los campesinos y a mucha gente que ha sido víctima de la violencia. Esos son los acuerdos. Un tercer componente es pensar en un país que no tiene conflicto y qué requiere ese país. Ese país requiere una integración y una nivelación de oportunidades entre distintas zonas del país. Hay muchas regiones del país que han tenido o que tienen conflicto y que no hay empresas en esa región. Nadie ratifica que tengan grandes bellezas naturales como pues, la Sierra Macarena o pues hay muchos sitios del país que podrían ser objeto de turismo interno y no lo son por la presencia de conflicto. Pero lo fundamental es que se distribuya en la geografía del país la economía y las empresas que están concentradas en las grandes ciudades. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Buenaventura es una región, es una ciudad que ha tenido un conflicto muy activo, una violencia muy grande, pero es el puerto por el cual pasa la mitad de la carga que va al exterior. La mitad de la carga que va por barco entra o sale por Buenaventura. Pero en Buenaventura no hay sino 2 tipos de empleo. Es una ciudad grande, de habitantes, y la mayoría de la gente que trabaja o en el puerto, o la actividad relacionada con el puerto, o sea, subiendo y bajando contenedores para ponerlos en camiones, o en el gobierno, o en el hospital, o en la alcaldía, o en instituciones públicas. Y ninguno de los contenedores que todos los días entran y salen de la mitad de la carga que tiene Colombia tiene valor agregado en una aventura. Entonces, con un sistema que permita a empresas que paguen menos impuestos, o sea, incentivos tributarios, para que se localicen en Buenaventura,
pues muy posiblemente puede haber empresas que hagan empleo. Ese es un ejemplo que les tengo, digamos, que tengo que creer. Otro que ya está funcionando, ustedes han oído hablar de Quito, sí, seguramente, capital de Chocó, es la ciudad de mayor desempleo de Colombia. Y es la ciudad de mayor desempleo de Colombia porque la mayoría del empleo es empleo de sector público. O sea, la mayoría de los municipios de Colombia no tienen como empleador, sino el sector público, o sea, la alcaldía o el entidades de gobierno, pero no hay empresas, no hay empresa privada que genere empleo. Entonces, con una gran empresa, gran Telefónica, hago la comunión porque me parece muy positivo. Yo tengo no Telefónica, sino otro operador, claro. Telefónica tuvo hace un par de años la iniciativa de ampliar un call center que tiene a 5.000 personas. O sea, este sistema de servicios de atención al cliente es el que más está creciendo en el plano Colombia. O sea, hay más de 220.000 personas que trabajan en estos sistemas, puede estar en cualquier parte. Entonces, ¿qué hizo Telefónica? Puso parte del call center en Quito, o sea, 300 personas en Quito y 4.000 en otras ciudades del país. Esas 300 empleos en Quito, empleos formales con contrato de trabajo, con una capacitación especial, pueden cambiar la vida de esa ciudad. O sea, generar 50 empleos formales en Bogotá no hace ninguna diferencia a nadie. Las personas que tienen el empleo, pero no hace ninguna diferencia con la ciudad. Generar 50 empleos en Guapi y Cauca puede cambiar la vida de ese municipio. Entonces, eso es lo que necesitamos en el post-conflicto, que haya una integración del país, que haya un solo país, no un país que tenga zonas rojas, zonas que no se pueden ir, zonas en las cuales las condiciones de vida de las personas sean muy inferiores a lo que son en las ciudades, sino que haya un balanceo frente a oportunidades. Eso es lo que es el post-conflicto. Nosotros no tenemos, hay dos componentes, uno es hacer la paz, que es lo que están haciendo las comisiones negociadoras, y otro es construir la paz, que es lo que tenemos que hacer todos para que haya un solo país. Eso no va a ocurrir en un año. Si no hacemos nada y digamos que los acuerdos se firmen, pues no pasa nada, pero es una inmensa oportunidad de que el país pueda integrarse, pueda crecer, pueda incorporar sectores de la sociedad que han estado, digamos, marginados y regiones enteras que han estado marginadas. Eso es lo que hace el post-conflicto. Muchas gracias. ¿Qué papel van a desempeñar las universidades, tanto privadas como públicas, en especial las públicas, en el marco del posconflicto? Uno de los programas de respuesta rápida se llama Manos a la Paz, que es lo siguiente. En muchas universidades públicas y privadas hay un semestre de práctica. En algunas carreras, en otros sitios, en otras universidades, en todas las carreras es un tema que tiene que ver con la autonomía de la universidad. No, está bien. El coordinador aquí de la mesa. Entonces, el programa de Manos a la Paz lo que busca es que haya un grupo de jóvenes, hombres y mujeres de universidades de las grandes ciudades colombianas que puedan hacer la práctica en sitios distintos a donde viven o a las grandes ciudades. No llamemos sitios de conflicto porque ya en muchos sitios no hay conflicto. Hoy el programa de Manos a la Paz tiene jóvenes de universidades, de 70 universidades del país, en 170 municipios que no conocían ninguno de ellos. Van a estar allá 4 meses haciendo la práctica en programas que tiene el gobierno con Naciones Unidas, con el PNUD, y van a estar en una experiencia del campo, de la ciudad al campo, que busca
pues que haya un mejor conocimiento de integración. Hace unos años hubo un programa que se llamaba Opción Colombia, que era también muy parecido, y lo que estamos es buscando que este programa sea tan grande que dentro de un año tenga 10.000 estudiantes universitarios en por lo menos 300 municipios haciendo prácticas. Eso sirve mucho, mucho más a quien va o a quien va que a quien recibe. Y creo que es uno de los elementos importantes en el tema de integración del país. ¿Cómo se va a asegurar que los ex integrantes de este grupo, las FARC, no continúen delinquiendo y sean integrados a la sociedad? Colombia tiene una experiencia muy grande en términos de reintegración de personas que han estado en la legalidad a la legalidad. Tienen una agencia que se llama Agencia Colombiana de Reintegración, cuyo director en este momento es un señor que se llama Joshua Mitrol. Esta agencia, o este programa de reintegración, por eso han pasado 58.000 personas a lo largo de 20 años. Los grupos más grandes son personas que han desertado de las FARC y del ELN, que son más o menos 20 y algo mil, y personas que se han incorporado a la vida civil dejando la ilegalidad como resultado de los acuerdos con grupos paramilitares con las autodefensas que se hicieron hace 10 años, un poco menos. ¿Qué porcentaje de éxito y de fracaso tienen estos 58.000 personas? 75% de la gente no reincide, 25% se pierde en el camino. 75% es un número muy grande, o sea, más de 40.000 personas que estaban en actividades ilegales, están en actividades legales, tienen esta agencia unas rutas de reintegración muy conocidas que empiezan por educación y por cultura, por atención psicológica, y que tienen, digamos, unas rutas muy claras en este proceso. Entonces hay una experiencia grande, no empezamos de cero como país en el tema de la integración, y yo creo que ese no es el reto mayor del postconflicto, qué hacer con los desmovilizados. El reto mayor es cómo hacemos para integrar y transformar a Colombia y para que tengan mejores oportunidades las personas que no han estado en la legalidad, que no estaban en grupos armados, pero que por razones de la existencia de un conflicto armado han tenido una situación de marginalidad. En el municipio de San Carlos, ubicado cerca de Medellín, fue escenario de múltiples masacres perpetrados por grupos paramilitares. Sin embargo, esta comunidad ha sido un caso excepcional de retorno en los últimos 3 años. ¿Qué papel podría jugar el Estado y cómo podría ayudar a la población civil? ¿Cómo garantizar que el proceso llegue a término en este municipio y en otros? Muy buena esta información. La parte norte de Antioquia es una de las zonas que más tuvo afectación del conflicto. Y San Carlos es parte de esta región. San Carlos es uno de los municipios que más afectado está por minas y es parte del programa que hay de desminado. Entre paréntesis, el programa de desminado es uno de las prioridades fundamentales que el presidente de Estados Unidos, el presidente Obama, planteó cuando se hicieron la celebración de los 15 años del Plan Colombia. O sea, la política de Estados Unidos es generar un fondo internacional que permita desminar a Colombia. Esa es en palabras de él. San Carlos es uno de estos municipios. Pero, ¿cómo hacer sostenible esta recuperación que se menciona en la pregunta? Que ha habido mucha gente que ha retornado, que quiere tener de nuevo una vida. Ese es el programa regional de postconflicto. O sea, lo que quiere el gobierno es que la paz tenga un efecto territorial, no solamente sea un acuerdo político y militar a nivel general y nacional, sino que tenga un efecto territorial. Entonces, hay programas
no sé en San Carlos de Ecuador para cuando necesita información, pero hay programas específicos en San Carlos y en parte de estos territorios que tienen como propósito estabilizar la situación. Muchas gracias. ¿Tienes más preguntas? Sí. Bueno. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la memoria histórica en el desarrollo posterior del posconflicto y cómo se construye dicha memoria? Digamos, hay varias especializaciones, llamémoslo, en el tratamiento del posconflicto. Uno es la reconciliación y tratar con el pasado, dentro de lo cual la memoria tiene un papel muy específico en lo que es procesos de reparación y de no repetición. Hay un centro de memoria, que creo que queda por acá cerca, aquí cerquita, que tiene, digamos, ese papel para promover el conocimiento de hechos violentos que fueron traumáticos para familias o para sociedades enteras. Eso tiene un papel muy importante. Nosotros, como Ministerio de Posconflicto, tenemos la misión de plantear los problemas y los temas hacia el futuro. Memoria es un tema que tiene que ver con reconciliación y es muy importante para el país que pueda cambiar de chip mental de la guerra a la paz. Y eso pues no es exactamente nuestra responsabilidad, pero sabemos de la importancia que tiene la memoria en la reparación y en la no repetición de los hechos. Es uno de los temas centrales en la ley de víctimas y en todo el proceso digamos, de reconocimiento a las víctimas y de reconocimiento a la verdad. Apenas pueda estrategia del gobierno para que en vez de resentimientos haya perdón en la sociedad colombiana, y en ese orden de ideas estaría la sociedad colombiana preparada para recibir los desmovilizados. Hay unos temas que son muy difíciles, que es la estigmatización. No solamente sobre personas que han estado en la ilegalidad, sino en muchos aspectos hay unas barreras mentales y una estigmatización a veces no consciente. Les pongo unos ejemplos de estigmatización. Muchos empleadores en Colombia, muchas personas que buscan trabajadores, no contratan personas dependiendo del sitio donde nacieron. Miran dónde nació la persona y resuelven contratar a una persona de otro municipio. En Bogotá hay estigmatización. Personas que tienen cédula de Ciudad Bolívar tienen más dificultades de empleabilidad que personas que tienen cédula de Sucre. O sea, hay una forma de estigmatización mental, uno a veces no la reconoce, y eso tiene un espacio en la realidad. La Agencia Colombiana de Reintegración ha trabajado mucho en los temas de desestigmatización frente a personas que han estado en la ilegalidad y quieren rehacer su vida. Unas veces con éxito, otras veces sin éxito. Una parte, no la más grande, de quienes han tenido éxito en insertarse en la vida civil, tener un trabajo normal y dejar la ilegalidad, una porción menor, minoritaria, lo ha hecho en razón a que ha ocultado su pasado. Otros han hecho expreso la circunstancia de que pertenecían al grupo armado. Eso puede generarles en algunos, básicamente para conseguir empleo, dificultades, pero hay, digamos, mecanismos que esta agencia de reintegración tiene para quitar la estigmatización. Eso es una realidad que está en la mente de las personas y hay que trabajar sin hacer una nueva estigmatización, pues sin decir que quien está cuestionando a los desmovilizados pues pasa a ser descalificado de una manera inhumana. Se trata de que haya una nueva mentalidad sobre estas circunstancias.
Los colombianos sentimos que el sistema de justicia no funciona. ¿Cómo se obtener la paz si no hay justicia o fe en la justicia? ¿Quién hizo una pregunta? Yo comparto eso que tiene eso. Exacto. Bueno, muy bien. Comparto totalmente esa afirmación. Y ese es uno de los temas más complejos que hay. No solamente en los conflictos en la sociedad colombiana. Yo el año pasado, ustedes no pueden votar, pero la rectora sí, hice un recorrido por la mitad de los barrios de Bogotá tratando de que me eligieran como alcalde y no me eligieron. Pero conocí mucho de la ciudad y conocí que en Bogotá, aquí donde vivimos, el sistema de justicia es muy breve. O sea, en Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de personas, hay solamente una comisaría de familia que tiene el turno de la noche en toda la ciudad, que queda en Gativá. Gativá queda a hora y media de Ciudad Bolívar. O sea, y por la noche ocurren más de la mitad de los casos de violencia intrafamiliar. Por la noche hay 2 unidades de reacción inmediata abiertas, de turno, 2 en la ciudad. O sea, la oscuridad en la noche pasan, en algunos casos, más eventos que de día. No hay fiscales suficientes, no hay jueces suficientes, no hay instalaciones físicas suficientes para procesamiento de todas las personas que son capturadas cometiendo delitos. O sea, lo que no funciona en Bogotá, no podemos pretender que funcione en otros lugares del país. Nosotros sabemos que la justicia es un tema estructural y de mediano y largo plazo. Fortalecer el sistema de justicia no es un proceso rápido, es un proceso lento. Ustedes saben cuánto tarda aquí una sentencia judicial y la credibilidad de la justicia es muy rápida. Lo que queremos trabajar a nivel inmediato, no quiere decir que vamos a cruzar de durar, es una forma de justicia que se llama justicia alternativa, que es conciliación, y hay unas leyes muy específicas de conductas y delitos que se pueden conciliar. O sea, la rectora y yo tenemos una controversia sobre una deuda, y él es conciliador y él se sienta y busca la manera de que ella y yo tengamos ese arreglo civil a juez. O sea, él es un conciliador civil, pone eso por escrito, firmamos la rectora y yo, y él lleva ese acuerdo al juez y queda como un acuerdo en el cual no hay que ir al juez, sino eso se llama justicia alternativa. Es un procedimiento en el cual eso hay a todo nivel, o sea, a nivel de personas y también a nivel de grandes pleitos de empresas y de empresas con el Estado, que se llaman tribunales de arbitramiento, que no van al sistema judicial normal, sino buscan primero un arreglo entre los afectados. Nosotros queremos, como gobierno, fortalecer ese sistema de justicia alternativa en muchos municipios del país. La justicia alternativa requiere de conciliadores, o sea, personas que sepan cómo hacer la conciliación y sepan cómo hacer un acta de conciliación y puedan tener ese reconocimiento social, pero tienen que tener una certificación. Para que vean los retos que tenemos en este momento. Las juntas de acción comunal tienen la función, a través de un comité que se llama Comité de Convivencia, de hacer conciliación. Hay muchos otros funcionarios en algunos casos que pueden hacer de conciliadores, pero las juntas comunales son, digamos, la expresión más básica, la célula más básica de la organización social en Colombia. En todas las veredas y en casi todos los barrios hay juntas de acción comunal. Todas las juntas de acción comunal, todas las del país, que son más de 80.000, van a elecciones dentro de un mes. O sea, dentro de un mes y medio tenemos nuevos pueblos vivos y son elegidos, pero tenemos que volver a capacitar a los funcionarios, a los miembros de las juntas que hacen conciliación. Son más o menos capacitar 40 o 50.000 personas. Queremos fortalecer mucho ese proceso
pues ese proceso de justicia alternativa sí tiene mucha credibilidad, no sirve para todo. Hay unos delitos que no son considerables, y hay otros que sí lo son. Hay unas conductas que no son considerables y otras que sí, pero es un mecanismo que puede ayudar mucho a que haya, digamos, una mayor credibilidad en el sistema judicial. Mientras tanto, hay que hacer reformas importantes en el sistema de justicia, particularmente en tanto lo que tiene que ver con propiedad de la tierra. La mayoría de las tierras en Colombia no tienen al día su título de propiedad y ese es un proceso, digamos, que tiene que ir a la justicia para determinar cuál es la realidad de la propiedad y es un proceso, digamos, muy largo y complicado. Pero mientras tanto, vamos a fortalecer mucho lo que es justicia alternativa. La última pregunta es, ¿cómo esperar un conflicto exitoso con una corrupción tan fuerte y cínica como la presenta en nuestro gobierno? Todos sí, yo creo que ese es uno de los temas centrales, porque parte de lo que ha significado el conflicto es una baja participación. Mientras más ojos haya sobre en qué están los dineros públicos, mientras más conocidos sean los programas y los proyectos, menos espacio tiene la corrupción. Y lo que está planteado, y lo que estamos trabajando, es fortaleciendo organizaciones comunitarias y cívicas como las juntas comunales, como les mencioné, para que tengan un papel de vigilancia y de conocimiento en los proyectos. Nosotros no queremos que todo el proceso post-conflicto sea teñido, digamos, de sospechas de malos manejos sobre corrupción. Y creemos que la mejor manera de buscar evitar estos procesos de corrupción es hacer muy público, lo más público y participativo que se pueda, todas las acciones que hace el gobierno, que va a hacerlas, y a nivel de la comunidad. Mientras más ojos haya, menos espacio tiene la corrupción.